de Tour, Jesús Christus, alabado sea Jesucristo. Un cordial saludo desde los estudios de Radio Vaticana y Vatican News. Quien les habla, Mireia Bonilla, les acompañará en esta audiencia general del Papa León XIV que transmitimos desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano en este 6 de mayo, miércoles de la quinta semana de Pascua, memoria litúrgica, entre otros, hoy de San Mariano y San Santiago mártires. Como bien sabemos, el Papa León XIV está abordando un ciclo de catequesis sobre el Concilio Vaticano II y la relectura de sus textos fundamentales. El miércoles pasado, el Papa dedicó su reflexión a su reciente viaje apostólico a África. Habló de su peregrinación a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, los 4 países que ha visitado, como bien sabemos, hace muy pocos días, y subrayó el pasado miércoles que no se trató solo de una visita pastoral oficial, sino de un verdadero mensaje de paz en un mundo marcado por conflictos y divisiones. Estamos viendo en las imágenes que, según los últimos datos que nos han proporcionado, hay unas 20.000 personas, 20.000 fieles reunidos esta mañana en la Plaza de San Pedro para asistir a esta cita tan importante de los miércoles con el Papa León XIV. Y sobre todo estamos viendo muchísimos bebés que le están acercando al pontífice para darles la bendición. El Papa el pasado miércoles destacó los encuentros vividos con las comunidades cristianas y la importancia del diálogo, de la reconciliación y la fraternidad entre los pueblos y las religiones. En Argelia resaltó el valor del diálogo entre cristianos y musulmanes y recordó la herencia espiritual de San Agustín. En Camerún, en cambio, llamó a la unidad y a superar las divisiones que tienen ellos internas. En Angola puso de relieve la fe del pueblo en medio de las dificultades sociales, y en Guinea Ecuatorial destacó la vitalidad de la fe, especialmente entre los jóvenes y las personas privadas de libertad. Hoy el Papa León XIV continuará reflexionando, volverá a retomar su reflexión sobre la Constitución dogmática Lumen Gentium. En concreto, hoy hablará sobre la Iglesia como peregrina en la historia hacia la patria celestial. Pues bien, les recordamos que estamos desde los estudios de Radio Vaticana, Vatican News, para acompañarlos en la audiencia general del Papa León XIV que transmitimos, como estamos viendo en imágenes, desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano en este 6 de mayo, miércoles de la quinta semana de Pascua. Aprovechamos estos minutos antes de que dé comienzo la audiencia general para saludar a las emisoras que están retransmitiendo nuestra señal por radio y televisión y están conectadas con nosotros. ESNE Radio El Sembrador, Nueva Evangelización, Cetelmont Televisión en España, Pax Televisión de Perú, Radio y Televisión Cáritas de Paraguay, Radio María en Venezuela y Radio Vicentina en Chile. También Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio Magna Chubut, Argentina. Y en Estados Unidos hoy están conectadas con nosotros Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada en Georgia, Santa Teresita Radio y EWTN Radio y Televisión. Ahí vemos al Papa León XIV subido en el Papa Móvil, saludando en lo que es la recta final de su recorrido por la plaza con el Papa Móvil, y en breves estará llegando al atrio para sentarse y dar inicio a esta audiencia general con su catequesis. También hay varios grupos que han llegado de todo el mundo, pues precisamente para la cita de hoy,
los que vamos a mencionar son, digamos, pues los de nuestro idioma, ¿no? De España ha venido un grupo de las Hermanas Mercedarias de la Caridad, también el Colegio El Prat de Valencia, la Asociación de Antiguos Alumnos Agustinianos de León y un grupo de peregrinos de Canet de Mar. De México, la Red de Acción Ética Política, grupos también de peregrinos asociados a la Congregación de Santa Cruz, alumnos maristas de Toluca y la Renovación Matrimonial de Guadalajara. De Ecuador, ha venido un grupo de 50 personas de la parroquia de Cumbaya. De Uruguay, de la parroquia de San José de Paysandú. De Colombia, un grupo también de peregrinos, 60 peregrinos. Y de Perú, pues ha venido dos grupos, uno de la parroquia La Virgen Milagrosa de Miraflores y un grupo de salesianos cooperadores. Desde aquí a todos estos grupos también les mandamos un fuerte saludo desde los estudios de Radio Vaticana y Vatican News. El Santo Padre ahora inicia la audiencia general introduciéndola con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a coger su palabra y a recibir su bendición. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Con este saludo litúrgico comienza la audiencia general del Papa León XIV. Ahora escuchamos la proclamación de la lectura bíblica en lengua italiana. La lectura de hoy es del libro del Apocalipsis. Después de esto, vi una enorme muchedumbre imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas. Llevaban palmas en la mano y exclamaban con voz potente: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Este mismo pasaje bíblico ahora será leído en los 8 diferentes idiomas que forman parte de la audiencia general del Papa León XIV. Ahora estamos escuchando la lectura en lengua francesa. Recordamos que estamos transmitiendo la audiencia general de Su Santidad el Papa León XIV, que está teniendo lugar en la Plaza de San Pedro, dentro de la Ciudad del Vaticano. Devant le trône et devant l'agneau, vêtu de robe blanche avec des palmes à la main. Et il s'écriait d'une voix forte: le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le trône et à l'agneau. Parole du Señor. Acabamos de escuchar la proclamación del pasaje bíblico en lengua francesa y este mismo pasaje lo escuchamos ahora en lengua inglesa. A reading from the book of Revelation. After this I looked. Aprovechamos también para saludar a quienes nos siguen a través de nuestro portal, de nuestra página web, de nuestro canal de YouTube y a través de Facebook Live en directo, que precisamente desde Facebook Live está conectado con nosotros cada miércoles el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano. Así que desde aquí nuestro saludo también va para ellos. And to the Lamb. The word of the Lord. Y fue proclamado también el mismo pasaje bíblico en inglés. Ahora hace lo mismo el sacerdote, o en este caso la monitora, la lectora, en alemán. Estamos viendo que durante esta audiencia general la palabra es proclamada en diferentes idiomas. ¿Por qué? Pues es precisamente para poder llegar a la mayor cantidad posible de personas. Recordamos que estamos transmitiendo la audiencia general del Santo Padre desde la Plaza de San Pedro, dentro de la Ciudad del Vaticano. Die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Wort des lebendigen Gottes. Bien, escuchamos ahora el mismo pasaje bíblico en nuestro idioma.
Lectura del libro del Apocalipsis. Después de esto vi una enorme muchedumbre, imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas. Llevaban palmas en la mano y exclamaban con voz potente: La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Palabra de Dios. Acabamos de escuchar la proclamación del libro del Apocalipsis. Es el turno ahora de la proclamación en lengua china. Les recuerdo que el idioma chino ha sido el último que se ha añadido a las traducciones de las audiencias generales del Papa. Se introdujo en diciembre de 2024. 他们都站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手持棕榈枝，大声呼喊说：“救恩来自那坐在宝座上的我们的天主，并来自羔羊。”以上是天主的圣训。 Es el turno ahora de la proclamación en português. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos y lenguas. La catequesis del Papa León XIV hoy es sobre el Concilio Vaticano II, en concreto de la lectura de la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Son varias las semanas que el Papa está analizando y está haciendo la relectura de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, salvo el miércoles pasado, que su catequesis, como hemos dicho al principio de esta transmisión, la dedicó a su reciente viaje apostólico a África. Ahora el mismo pasaje bíblico es proclamado en árabe. Vemos en las imágenes que la plaza de San Pedro está repleta de fieles, de peregrinos de todas las partes del mundo. Hay muchísimos grupos. Antes os he citado los grupos en lengua española, pero han venido grupos de todas las partes del mundo. Hay una grandísima diversidad de fieles. También hay muchos que vienen de otras ciudades italianas. Ahora es finalmente la proclamación de la lectura en lengua polaca. Potem ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. La última lectura en el último idioma, en polaco, y después escucharemos la catequesis, la reflexión del Santo Padre. Fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. Soffermandoci oggi su una parte del capítulo 7 de la Constitución. Hoy nos detenemos en una parte del capítulo 7 de la Constitución del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia y meditamos sobre una de las características distintas, la dimensión escatológica.
La Iglesia, de hecho, camina en esta historia terrena, siempre orientada hacia la meta final, que es la patria celeste. Se trata de una dimensión esencial que, sin embargo, a menudo descuidamos o minimizamos porque estamos demasiado concentrados en lo inmediatamente visible y en las dinámicas más concretas de la vida de la comunidad cristiana. La Chiesa è il popolo di Dio in cammino nella storia. La Iglesia es el pueblo de Dios en camino en la historia, el fin de todo. Su obrar es el reino de Dios. Jesús dio comienzo a la Iglesia precisamente anunciando este reino de amor, de justicia y de paz. Por ello estamos llamados a considerar la dimensión comunitaria y cósmica de la salvación en Cristo y a dirigir la mirada a este horizonte final para medir y evaluar todo desde esta perspectiva. La Iglesia vive en la historia al servicio del de la llegada del reino de Dios al mundo. Ella anuncia a todos y siempre las palabras de esta promesa. Recibe un anticipo en la celebración de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía. Pone en práctica y experimenta su lógica en las relaciones de amor y de servicio. Asimismo sabe que es el lugar y medio donde la unión con Cristo se realiza más estrechamente y al mismo tiempo reconoce que la salvación puede ser donada por Dios en el Espíritu Santo, también fuera de sus límites visibles. A questo proposito, la Costituzione Lumen Gentium fa un'affermazione importante. En este sentido, la Constitución Lumen Gentium realiza una afirmación importante. La Iglesia es sacramento universal de salvación. Esto es signo e instrumento de esa plenitud de vida y de paz prometida por Dios. Esto significa que ella no se identifica perfectamente con el reino de Dios, pero es su germen de inicio. Porque el cumplimiento será dado a la humanidad y al cosmos solamente al final. Por eso los creyentes en Cristo caminan por esta historia terrena marcada por la maduración del bien, pero también por injusticias y sufrimientos, sin caer en ilusiones ni en la desesperanza. Viven orientados por la promesa recibida de aquel que hace nuevas todas las cosas. Por tanto, la Iglesia realiza su misión entre el ya del inicio del reino de Dios en Jesús y el aún no del cumplimiento prometido y esperado. La Iglesia custodia una esperanza que ilumina el camino y tiene también la misión de pronunciar palabras claras para rechazar todo lo que mortifica la vida e impide su desarrollo y para tomar posición a favor de los pobres, los explotados, las víctimas de violencia y de la guerra y de todos los que sufren en el cuerpo y en el espíritu. Segno e sacramento del regno. La Chiesa è il popolo di Dio pellegrante. Signo y sacramento del reino. La Iglesia es el pueblo de Dios peregrino en la tierra que a partir de la promesa final lee e interpreta, según el Evangelio, los dinamismos de la historia, denunciando el mal en todas sus formas y anunciando con palabras y obras la salvación que Cristo quiere realizar para toda la humanidad y su reino de justicia, de amor y de paz. La Chiesa dunque non annuncia se stessa. La Iglesia, por tanto, no se anuncia a sí misma, al contrario, en ella todo debe remitir a la salvación en Cristo.
La Chiesa è chiamata a riconoscere umilmente l'umana fragilità. Desde esta perspectiva, la Iglesia está llamada a reconocer humildemente la fragilidad humana y la caducidad de sus propias instituciones que, aun estando al servicio del reino de Dios, llevan la imagen de este siglo que pasa. Ninguna de las instituciones eclesiales pueden ser absolutizada. Es más, como viven en la historia y en el tiempo, están llamadas a una conversión constante, a la renovación de las formas y a la reforma de las estructuras, a la continua regeneración de las relaciones, de modo que puedan responder verdaderamente a su misión. Nell'orizzonte del regno di Dio deve essere compresa anche la relazione tra i cristiani que stanno compiendo oggi la loro misión. En el horizonte del reino de Dios se debe comprender también la relación entre los cristianos que están cumpliendo hoy su misión y todos los que ya han concluido su existencia terrena y están en un estadio de purificación y de bienaventuranza. Lumen Gentium afirma que todos los cristianos forman una única iglesia, que existe una comunión y una coparticipación de los bienes espirituales fundada en la unión con Cristo de todos los creyentes. Una fraterna solicitud entre la iglesia terrena y la iglesia celeste. Esta comunión de los santos que se experimenta en especial en la liturgia. Rezando por los difuntos y siguiendo las huellas de quienes ya vivieron como discípulos de Jesús. También nosotros recibimos ayuda en nuestro camino y reforzamos la adoración a Dios, marcados por el único Espíritu y unidos en la única liturgia. Junto con aquellos que nos han precedido en la fe, alabamos y damos gloria a la Santísima Trinidad. Agradecemos a los padres conciliares al habernos recordado esta dimensión tan importante y tan hermosa de nuestro ser cristianos y tratemos de cultivarla en nuestra vida. Acabamos de escuchar la catequesis del Santo Padre en italiano. A continuación escucharemos los resúmenes en los 7 idiomas restantes, empezando por el francés, donde cada uno de los lectores, de los monitores, va a explicar que al final de la catequesis se recitará el Padre Nuestro en latín y después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes qui souffrent. Il bénira. Estamos escuchando a la lectora en lengua francesa, que está, como hemos dicho, haciendo el resumen para todos los fieles en francés de las palabras que acaba de pronunciar el Papa León XIV en su reflexión en italiano. Hoy el Papa nos ha invitado en su catequesis durante la audiencia general celebrada en la Plaza de San Pedro a reflexionar sobre una dimensión esencial de la Iglesia, que es su dimensión escatológica. Es decir, la Iglesia entendida como un pueblo que camina en la historia, pero que no se encierra en lo inmediato, sino que vive orientada hacia su destino final, que es la patria celestial. El Santo Padre además ha subrayado que en esta perspectiva, aunque fundamental, a menudo queda en un segundo plano, pues porque estamos demasiado absorbidos por lo visible y por lo cotidiano. Il faut également souligner la relation entre les chrétiens accomplissant aujourd'hui leur mission et ceux qui ont déjà achevé leur existence terrestre. En breves momentos, el pontífice dirigirá sus saludos a los fieles en lengua francesa. Une seule église, une fraterna sollicitudo entre l'église terrestre et l'église céleste.
Nous sommes reconnaissants au Père conciliaire de nous avoir rappelé cette dimension si importante et si belle de la vie chrétienne. Maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française. Saluto cordialmente le persone de lingua francese. Saludo cordialmente a las personas de lengua francesa, en particular a las parroquias, a los centros escolares de Francia, así como a los peregrinos llegados de Suiza, de Bélgica y de Camerún. Fratelli e sorelle, Hermanos y hermanas, que que este tiempo pascual reavive nuestra esperanza para que no nos hundamos en la desesperación ante las injusticias y los sufrimientos causados por la violencia. Dejémonos guiar por la promesa del reino de Dios que nos ofrece el resucitado. Dios los bendiga. Ahora el monitor, la monitora, va a traducir el saludo del Papa a los fieles franceses, que como vemos en imágenes están saludando desde la plaza de San Pedro. Frères et sœurs, puisse ce temps pascal raviver notre espérance pour que nous ne sombrions pas dans le désespoir face aux injustices et aux souffrances causées par les violences. Laissons-nous guider par la promesse du royaume de Dieu que nous offre le ressuscité. Que Dieu vous bénisse. Bien, ahora escuchamos al monitor Most Holy Father, en lengua the English-speaking inglesa. pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as a successor of Peter. Como bien sabemos, el inglés es At the el end of the idioma audience, we will sing together the Our materno Father del in Latin. pontífice, así His que Holiness will then es impart él his mismo quien apostolic hace blessing, los which he resúmenes de la extends in a catequesis particular en way inglés. to the members of your families at home. Suele He hacer also siempre el intends to resumen bless en any inglés religious y en articles you may have español, brought for this que son los purpose. idiomas And in a que más special domina, way, junto his con el blessing italiano, goes to que your habla más children, idiomas, the elderly, pero and those who are son sick. de momento los dos idiomas en los que hace los resúmenes, inglés y español. Escuchemos al Papa. Dear brothers and sisters, in our ongoing catechesis on Lumen Gentium, Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis sobre Lumen Gentium nos centramos hoy en la dimensión escatológica de la Iglesia. Como sacramento universal de salvación, la Iglesia es signo e instrumento de la plenitud de las promesas de Dios. Como pueblo de Dios peregrino, la Iglesia interpreta la historia a la luz del Evangelio y se pronuncia con firmeza ante todo mal. Al mismo tiempo, reconoce la necesidad de una continua conversión para poder cumplir adecuadamente su misión. Como miembros de un mismo cuerpo, también nosotros estamos llamados a la renovación. Lo hacemos permaneciendo en comunión con Cristo y entre nosotros. Toda la Iglesia se une de modo muy especial a la alabanza de Dios en la liturgia. Allí oramos por los fieles difuntos y pedimos la intercesión de los santos para que todos podamos recibir la plenitud de las promesas de Dios en el reino de los cielos. Saludo a todos los peregrinos y visitantes de lengua inglesa que participan en la audiencia de hoy, en particular a los grupos procedentes de Bélgica, los Países Bajos, Finlandia, Ghana, Uganda, Nueva Zelanda, India, Indonesia, Japón, Malasia, Canadá y Estados Unidos de América. Saludo especialmente a los profesores y estudiantes de la Universidad de Florida, de St. Mary's College y del Christendom College, así como a todos los participantes de la conferencia sobre inteligencia artificial en la Universidad Gregoriana.
sobre todos vosotros y sobre vuestras familias. Invoco la alegría y la paz de Jesús resucitado. Que Dios os bendiga. Ahora es el turno de la lectora alemana, que va a hacer el resumen de la catequesis apenas pronunciada por el Papa en italiano. Seguimos analizando esa reflexión del Papa de esta mañana sobre la Lumen Gentium. León XIV ha comentado también que la Iglesia es el pueblo de Dios peregrino en la historia. Ha dicho que es una comunidad que no se comprende a sí misma sin su destino final, que es el reino de Dios. Este reino, ha dicho el pontífice, inaugurado por Jesucristo con su vida, su predicación y su Pascua, es un reino de amor, de justicia y de paz. Ha dicho estos tres adjetivos: es un reino de amor, de justicia y de paz. Pensémonos, vamos a pararnos a analizar esto. Por eso ha dicho el Papa, los cristianos no pueden limitar su mirada a los acontecimientos del presente, sino que están llamados a leer la historia con los ojos del Evangelio, descubriendo en medio de ella los signos de la acción de Dios. Der auferstandene Herr Jesus Christus hat seinen lebendig machenden Geist den Jüngern mitgeteilt und durch ihn seinen Leib, die Kirche, zum allumfassenden Sakrament des Heiles gemacht. Als solches verkündet sie Gottes Reich der Liebe, der Gerechtigkeit und des Friedens. Dieses hat in Jesus Christus begonnen. Es nimmt Gestalt an in seinem Leib der Kirche und es wird seine Vollendung finden, wenn er wiederkommt in Herrlichkeit. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, in questo mese Queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, en este mes dedicado a la Santísima Virgen María, signo de esperanza segura y de consuelo, encomendamos a ella todas nuestras intenciones personales y los grandes desafíos de nuestro tiempo. Que nos acompañe siempre con su maternal cercanía y bendición. Ahora la lectora está traduciendo el saludo del Papa a los fieles de lengua alemana. Zeichen der sicheren Hoffnung und des Trostes gewidmet ist, vertrauen wir ihr all unseren persönlichen Anliegen und die großen Herausforderungen unserer Zeit an. Sie begleite uns alle Zeit mit ihrer mütterlichen Fürsprache und ihrem Segen. Seguimos con la catequesis. Ahora en nuestro idioma, en español. Escuchamos a la religiosa primero y después Santo Padre, escucharemos los visitantes al y Papa. peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, al detenernos en una parte del capítulo 7 de la Lumen Gentium, meditamos la dimensión escatológica de la Iglesia. Ella camina en la historia,
orientada hacia la patria celestial, un aspecto esencial que a menudo se omite. Es el pueblo de Dios en camino, cuyo fin es el reino de Dios, anunciado por Cristo, y vive al servicio de su llegada mediante la palabra, los sacramentos, y especialmente la Eucaristía, y las relaciones de amor y servicio. La Iglesia es sacramento universal de salvación, signo e instrumento de la plenitud prometida, aunque no se identifica totalmente con el reino, cuyo cumplimiento tendrá lugar al final. Los creyentes viven así entre el ya y el todavía no, sostenidos por la esperanza y llamados a rechazar lo que destruye la vida y a sostener a quienes sufren. Signo del reino, la Iglesia no se anuncia a sí misma, sino a Cristo. Además, vive la comunión de los santos, una sola Iglesia que une a vivos y difuntos, especialmente en la liturgia, alabando a Dios y caminando hacia la plenitud final. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En particular a los sacerdotes recién ordenados de los Legionarios de Cristo, a sus familias y las comunidades que los acompañan. Pidamos al Señor que nos dé una mirada sobrenatural de la realidad, para que, arraigados en la fe y con firme esperanza, sepamos vivir orientados hacia el reino de Dios, sin dejarnos absorber por lo pasajero ni por las dificultades del camino. Que el Espíritu Santo nos conceda reconocer su presencia en la historia, servir con amor a los demás y ser signos vivos de su salvación en medio del mundo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Y el Papa León ha hecho llegar en español los saludos a todos los fieles de América Latina, España, Estados Unidos y los que se encuentran también por otras partes del mundo. Ahora es el turno de la monitora en lengua china. 希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒使命的全部意向祈祷。Uno de los elementos más importantes de la catequesis de esta mañana ha sido sin duda esta tensión que ha presentado el Papa entre el ya y el todavía no. El reino de Dios ya ha comenzado en la persona de Cristo, se hace presente de manera real en los sacramentos y de modo especial en la Eucaristía, pero todavía no ha alcanzado su plenitud. La Iglesia vive precisamente en este dinamismo, lo ha dicho el pontífice, experimenta ya la salvación, pero al mismo tiempo camina en la esperanza de su cumplimiento definitivo. Esta tensión, lejos de ser una dificultad, es lo que sostiene, pues precisamente la esperanza cristiana. Cada uno de los lectores lleva en su idioma al Papa los sentimientos de gratitud y de afecto filial de los fieles en cada uno de los idiomas que siguen la catequesis a través de los medios de comunicación y aseguran al pontífice sus oraciones por sus intenciones como pastor de la Iglesia Universal. Además, cada uno de los monitores también anuncia que al final de la audiencia se recitará el Padre Nuestro en latín y el Papa impartirá la bendición apostólica a todos, sobre todo a los niños, ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren.
La estructura de las audiencias generales es muy esquemática. Está, vamos a decir, dividida, ¿no?, por estos 8 idiomas, y es un poco repetitivo porque se hace la misma estructura en cada idioma para que la palabra del Papa León XIV llegue a la mayor cantidad de fieles posibles. Por eso, hasta hace un par de años, hasta 2024, eran 7 los idiomas, y en diciembre de 2024 se añadió también el idioma chino. Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di Dirijo mi cordial saludo a las personas de lengua china, queridos hermanos y hermanas. Adhiéranse cada vez más a Cristo para dar testimonio de la justicia, del amor y la paz. Los bendigo de corazón. Ha sido este el saludo del Papa a los fieles de lengua china, que ahora la monitora está traduciendo. Y cuando termine de hacer la traducción, escucharemos el resumen de la catequesis en portugués. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Continuando o ciclo de catequese sobre a constituição dogmática Lumen Gentium, olhamos hoje para a dimensão escatológica da Igreja, com frequência esquecida. Povo de Deus que caminha na história. A Igreja tem o reino de Deus como fim de todo o seu agir. Isto significa que ela não se identifica perfeitamente com o reino de Deus, pois o cumprimento definitivo deste somente ocorrerá no fim dos tempos. Portanto, a Igreja deve reconhecer com humildade a fragilidade e a caducidade das próprias instituições que são chamadas a uma contínua conversão. A Lumen Gentium afirma que, pela comunhão dos santos, todos os cristãos, os que peregrinam na terra e os que estão num estado de purificação ou de bem-aventurança eterna, formamos uma única Igreja. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua portoghese. Un cordial saludo a todos los peregrinos de lengua portuguesa. La nostra patria definitiva è il cielo. Nuestra patria definitiva es el cielo. Mientras caminamos en este mundo, no olvidemos rezar por nuestros hermanos y hermanas difuntos y recurrir a la intercesión de los santos. Unidos a ellos y a los vivos, formamos una sola Iglesia. Dios los bendiga. Ahora la lectora está traduciendo las palabras del Papa a los fieles de lengua portuguesa de África, Brasil e Portugal. A todos os peregrinos de língua portuguesa. A nossa pátria definitiva é o céu. Enquanto caminhamos neste mundo, não esqueçamos de rezar pelos nossos irmãos e irmãs defuntos e de recorrer à intercessão dos santos. Unidos a estes e àqueles, formamos uma única Igreja. Deus vos abençoe. Ahora es el turno del monitor de lengua árabe, que llevará también al Santo Padre el afecto de los fieles
y hará un resumen de su catequesis. يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم. Santo Padre ha recordado también esta mañana que la Iglesia es sacramento universal de salvación, es decir, signo e instrumento de la presencia de Dios en la historia. Esto significa que la Iglesia no existe para hablar de sí misma, sino para anunciar a Cristo y su salvación. Su misión implica también una responsabilidad concreta: denunciar el mal en todas sus formas, defender la dignidad de los pobres y los sufrientes y comprometerse activamente con la justicia, la paz y la protección de la vida humana en todas sus etapas. في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور العقائدي نور الأمم وموضوعه الكنيسة، وتوقف عند الفصل السابع منه الذي يتكلم عن الكنيسة الحاجة والسائرة في التاريخ نحو الوطن السماوي ملكوت الله. فهدف الكنيسة هو تحقيق هذا الملكوت القائم على المحبة والعدل والسلام، وذلك بإعلان الوعد الإلهي والاحتفال بالأسرار المقدسة وتجسيد المحبة والخدمة، مع الاعتراف بأن الخلاص يمكن أن يعطيه الله بالروح القدس حتى خارج حدودها المرئية. الكنيسة هي سر الخلاص الشامل، أي العلامة والأداة لملء الحياة والسلام الذي وعد به الله. لكنها تعلم أن الكمال لن يمنح للبشرية إلا في الأزمنة الأخيرة، وهي لا تبشر بنفسها بل بالمسيح، وهي متواضعة تعترف بضعف مؤسساتها وتدعو إلى التوبة باستمرار. وهناك وحدة وشركة بين الكنيسة الأرضية والكنيسة السماوية، حيث تقوي الصلاة والليتورجية الرجاء المشترك في مسيرتنا نحو الله. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. In questo mese Saludo a los fieles de lengua árabe en este mes dedicado a la Virgen María. Los invito a rezar el Santo Rosario meditando con María sobre la vida de Cristo. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Ahora el monitor está traduciendo el saludo del Papa a los fieles en árabe. وتتأملوا مع مريم في حياة المسيح. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Bien, vamos llegando al final de esta audiencia general, en la que también ahora la lectora de lengua polaca, como vemos en imágenes, va a hacer la síntesis de la catequesis de hoy del Papa León XIV. Es la última síntesis que vamos a escuchar porque ya lo hemos hecho en todos los idiomas. Como ya sabemos, ha sido una catequesis centrada en el libro del Apocalipsis. En su reflexión de esta mañana, el Papa también ha puesto de relieve una dimensión profundamente consoladora, que es la comunión de los santos. Toda la Iglesia está unida, ha dicho, tanto los fieles que caminan en la tierra como aquellos que ya han alcanzado la gloria del cielo. Todos han dicho, los que estamos aquí y los que están en el cielo, todos formamos una única familia. Esta comunión expresa de modo privilegiado en la liturgia y en la oración por los difuntos, donde la Iglesia se reconoce como una sola familia en Cristo. Además, el Papa ha insistido en que la Iglesia, al ser una realidad histórica, está siempre llamada a la conversión, a la renovación de sus formas y a la reforma de sus estructuras para ser cada vez más fiel a su misión. Jest też wezwany do uznania ludzkiej kruchości i przemijalności swoich instytucji, do ciągłego nawracania oraz reformy swoich struktur.
zjednoczony w jednej liturgii z tymi, którzy poprzedzili nas w wierze, oddaje chwałę Trójcy Przenajświętszej. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim. Saluto cordialmente i polacchi. Saludo cordialmente a los polacos. Nei primi giorni di maggio vi affidate alla speciale En protezione los primeros della días de Beata mayo Vergine os Maria, encomendáis a la regina especial della Polonia, protección de la e di Santísima San Virgen Stanislao, María, vescovo Reina de martire, Polonia, y de San ritenuto Stanislao, patrono obispo y dell'ordine morale mártir, della considerado vostra el patria. patrono del orden moral de Per vuestra loro patria. intercessione, Por supplicate su il dono intercesión, dell'unità pedid e el del don de la rispetto dei unidad y valori del respeto de cristiani los del valores vostro popolo. cristianos en vuestro pueblo. A tutti la mia benedizione. A todos mi bendición. Oto słowa Ojca Świętego. Ahora la religiosa está traduciendo el saludo del Papa, que pronuncia en italiano, a los fieles de lengua polaca. Oraz świętego Stanisława, biskupa i męczennika, nazywanego patronem ładu moralnego waszej ojczyzny. Przez ich orędownictwo błagajcie o dar jedności i o poszanowanie wartości chrześcijańskich w waszym narodzie. Wszystkich was błogosławię. Y por último escuchamos los saludos a los fieles en italiano. Ahora el monitor dice: Santo Padre, los fieles de lengua italiana, conectados a través de los medios de comunicación, desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas sus intenciones de su universal ministerio apostólico. En la conclusión de esta audiencia recitaremos la oración del Padre Nuestro latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, extensible de modo especial a los niños, a los ancianos y a los que sufren. Bendecirá también los rosarios y los objetos de devoción que cada uno lleva consigo. Mi pensamiento va finalmente a los fieles de lengua italiana. En particular, saludo a los fieles de Praia en el mar. Con el vescovo Monseñor Stefano Rega. Con el obispo Monseñor Stefano Rega. Con il vescovo Monsignor Angelo Spinillo. E quelli di Montelupone. También a los de Montelupone. Il mio pensiero va infine ai giovani. Mi pensamiento va finalmente a los jóvenes y a los enfermos y a los recién casados. Ahí los vemos en imágenes. La Iglesia conmemora hoy a San Domenico Savio, uno de los primeros frutos de santidad, moldeado por la gracia divina en la escuela de Don Bosco. Su ejemplo de adhesión al Señor en toda circunstancia os ayude cada uno a corresponder generosamente a los deseos de bien que el Espíritu Santo os inspira. A todos mi bendición. Y ahora nos disponemos a rezar el Padre Nuestro y a recibir la bendición del Santo Padre. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, El Señor esté con ustedes. sit nomen Domini benedictum, Bendito sea el nombre del Señor.
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Los bendiga Dios omnipotente. Acabamos de recibir la bendición del Santo Padre, el Papa León XIV. Ahí escuchamos a los fieles que están cantando al unísono Papa Leone. Esta es la juventud del Papa y ya ha concluido esta audiencia general y empezar a formarse la fila para saludar al Santo Padre. Hemos llegado al final de esta audiencia general en la que el pontífice ha continuado su reflexión sobre la Constitución dogmática Lumen Gentium, que en latín significa luz de las naciones. Es una de las 4 constituciones dogmáticas principales del Concilio Vaticano II que durante sus catequesis el Papa León XIV hará la relectura de sus textos y serán los temas dedicados en sus próximas catequesis. Esta constitución, la Lumen Gentium, fue promulgada por el Papa Pablo VI en el 1964 y destaca pues principalmente porque define a la Iglesia como sacramento universal de salvación, un misterio de comunión, y destaca, una cosa muy importante, el papel de los laicos y la vocación universal a la santidad. Nosotros nos despedimos. Para todos, un saludo cordial de quien les habla, Mireia Bonilla, en nombre de todos los integrantes de la redacción española de Vatican News y Radio Vaticana, y nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros. Nos vemos en poquito tiempo con nuestros informativos diarios. Laudetur Iesus Christus, alabado sea Jesucristo.